Esto es Aura Histórica, el espacio donde la historia no se memoriza sino que se cuestiona. Hoy vamos a adentrarnos no en el poder, ni en la piedra, ni en el fuego, sino en algo mucho más invisible, más efímero, y a la vez más intrínsecamente humano que todo lo anterior. Vamos a hablar del sonido, pero no del que llena estadios ni del que produce la industria musical, ni siquiera del que se mide con aparatos complejos. Nos referimos a aquel que nace del soplo, del golpe sobre un hueso, de ese silencio ancestral interrumpido por una vibración intencionada. En esencia, vamos a hablar de música, pero no de la música occidental, ni de la moderna, ni de la que se escribe en pentagramas. Nos referiremos a la más antigua, a la más visceral, a la que, asombrosamente, parece haber antecedido al lenguaje articulado, al mito y a la ley misma. Y para desentrañar esto, no vamos a ir a un conservatorio lleno de partituras, sino que nuestro viaje nos llevará a una cueva, fría, húmeda, profunda, enterrada en las montañas de Eslovenia. Allí, hace más de 40.000 años, alguien que no tenía nombre, ni nación, ni una historia oficial que lo registrara, tomó el fémur de un oso cavernario. A este hueso le hizo unos orificios, alineados con una precisión sorprendente, perfectamente funcionales. Cuando los arqueólogos del siglo XX encontraron este hueso en el sitio de Dibjebabbe, las dudas y el debate fueron intensos. Muchos lo negaron. Pero finalmente lo replicaron y, al soplarlo, el hueso sonó. Y no sonó como un accidente fortuito, ni como un suspiro hueco del viento, sonó como una flauta, con notas definidas, con una escala discernible, con un ritmo posible, sonó como música. Si esto es cierto, si ese instrumento fue moldeado por manos intencionadas y no por un mero azar geológico, entonces estamos ante el hallazgo musical más antiguo conocido hasta hoy. Y lo más desconcertante no es tanto su edad o su increíble estado de conservación, sino su autoría. Porque este objeto no fue fabricado por el Homo sapiens, sino por un neandertal. Y esto, si lo aceptamos sin el velo de nuestros prejuicios históricos, rompe en 1000 pedazos esa jerarquía simbólica que nos hemos contado durante siglos, esa narrativa que sitúa al Homo sapiens como el único ser capaz de pensamiento, el único con arte, el único con alma, con la exclusividad de la cultura compleja. Porque quien dedica su tiempo y su energía a fabricar una flauta, no está simplemente sobreviviendo. Está comunicando, está organizando el sonido para evocar algo que no está presente de forma tangible, para convocar una emoción, para estructurar el tiempo. Y eso, sin duda, es un acto profundamente humano, no solo en el sentido biológico, sino en un sentido simbólico mucho más profundo, el de crear un puente inmaterial entre lo visible y lo invisible, entre el cuerpo y la memoria colectiva, entre el individuo y la tribu. Y este impulso creativo no fue un caso aislado, un destello solitario en la prehistoria. Si uno recorre el vasto registro arqueológico con la atención debida, aparecen muchas más pruebas de esta pulsión sonora. Encontramos litófonos, esas piedras que suenan con una claridad similar a las campanas al ser golpeadas, dispersos desde el África occidental hasta el sudeste asiático. Hallamos raspadores de hueso, diseñados específicamente para generar ritmos complejos, en cuevas paleolíticas. Descubrimos zumbadores y aerófonos primitivos en contextos rituales de América del Sur. Y no podemos olvidar los tambores rudimentarios, hechos con piel y madera, encontrados en entierros del Mesolítico. Todos estos hallazgos revelan algo crucial, que la producción musical fue un fenómeno global, fue amplia, fue profunda, y sobre todo, fue constante a lo largo de milenios, mucho antes de que existiera cualquier concepto formal de música, como lo entendemos hoy. Y lo que emerge de todo esto es una conclusión casi ineludible, que la música fue anterior al lenguaje articulado, que cantar precedió a hablar, que golpear y soplar con intención precedió a escribir. Porque para producir un instrumento musical, no necesitas un alfabeto ni una gramática. Necesitas una intención clara, una técnica desarrollada, una coordinación motora precisa, una sensibilidad auditiva afinada, por encima de todo, un entorno social que valore ese sonido, que escuche, que interprete, que recuerde y transmita. Porque nadie fabrica una flauta solo para sí mismo, se hace para ser escuchado por otros, para que esa vibración producida en comunidad genere algo más que simple sonido, produzca sentido. Y ese sentido era profundamente colectivo, visceralmente emocional y esencialmente ritual. No estamos hablando aquí de música como mero entretenimiento, sino como una tecnología simbólica, como una herramienta fundamental de cohesión social, como un medio de transmisión oral que incluso precedió a la oralidad estructurada.
porque el ritmo organizaba el trabajo comunal, acompañaba la caza, sincronizaba la danza en ceremonias, sostenía el duelo en momentos de pérdida y marcaba el paso trascendental de la infancia a la adultez, de la vida al más allá. Lo sabemos porque las sociedades indígenas que, asombrosamente, aún resisten el embate del colapso moderno, conservan ese vínculo ancestral con el sonido. Por ejemplo, los Yanomami del Amazonas transmiten saberes ancestrales y mitos fundacionales a través de canciones rituales, donde cada tono y cada modulación tienen un significado cosmológico profundo. Y en todos los casos, el sonido es infinitamente más que sonido, es un lenguaje sin palabras, es medicina sin química compleja, es un archivo viviente sin papel ni escritura. Todo esto nos obliga a replantear nuestra perspectiva, a pensar que la música no es una invención cultural tardía, una exquisitez de la civilización, sino una necesidad humana profunda, tan arraigada que es anterior incluso a lo que convencionalmente llamamos historia. Y es por eso que los músicos del Paleolítico no eran artistas aislados, figuras marginales, sino personajes centrales del grupo, tal vez chamanes, tal vez ancianos sabios, pero siempre con un rol fundamental en la organización simbólica de la comunidad. Y aquí emerge la dimensión política del sonido. Porque el sonido organiza, el ritmo dirige, el canto estructura la percepción y la emoción colectiva. Quien controla la vibración, de alguna manera, organiza el estado emocional del grupo. Y si esto es cierto, entonces la música fue también poder, pero no el poder que impone por la fuerza, sino el poder que vincula, que ordena sin violencia explícita, que persuade sin necesidad de palabras, que transforma la conciencia sin destruir. Y esto es algo que incomoda profundamente a la historia oficial, porque sugiere una verdad incómoda, que la complejidad social no nació necesariamente con la ciudad, sino con el rito, que la civilización no empezó con leyes escritas, sino con cantos y ritmos compartidos, y que lo humano, en su esencia más profunda, no emergió solo con la razón, sino con la emoción colectiva expresada a través del sonido. La música paleolítica no se compraba ni se vendía, no se grababa ni se premiaba. Se vivía, se compartía de generación en generación, se heredaba en cada respiración y en cada golpe. Y por eso, este humilde instrumento hallado en Dibjebabe no es solo un objeto arqueológico, es un mensaje, es una prueba tangible de que incluso en la más cruda precariedad de la prehistoria, hubo alguien que decidió no solo sobrevivir físicamente, sino también resonar. Alguien que sopló un hueso no por necesidad material, sino para decir, estoy aquí, para afirmar su existencia. Alguien que encontró en el simple viento, canalizado por un hueso, una forma primigenia de estar con otros, una forma de no desaparecer en el olvido del tiempo. Esto fue Aura Histórica, y hoy, más que contar la historia, la hicimos sonar con hueso, con viento y con la memoria más profunda. Hasta la próxima.